Voy a tomarme un ratito para continuar con algo que hablaba anoche, mientras la garganta me dure, sobre este tema que Dios me habló ayer a la tarde y hoy a la mañana seguí con eso y después seguí leyendo y buscando y cada cosa que le daba lugar a mis pensamientos venían otras más, sobre la posición que tenemos, el quién somos delante del Señor, sobre lo que Él nos dio por hacer y por alcanzar. Más que nada en este tiempo que, como lo decimos siempre, estamos como de capa caída, todos en general, algunos más, otros menos. La situación que se ha generado en el mundo, en nuestro país y en la iglesia, dio resultado, o sea, tuvo un efecto positivo desde el mundo espiritual. Se ha logrado frenar a la iglesia, enmudecer a la iglesia, callar a la iglesia. Por eso ayer cuando leía Mateo, que me lo dio el Señor durante la administración de ayer, cuando leía Mateo, creo que era capítulo 10, sí, Mateo capítulo 10, hablando de que los perseguirán y los van a entregar y todo eso, que el Padre entregará a su Hijo y toda esa lectura. Qué distinto y qué difícil si eso fuera en este tiempo, que hoy nos parece que eso es incorrecto, inapropiado, que si eso llegara a suceder, hoy más de uno diríamos, eso no es de Dios, eso es un ataque diabólico. Y sin embargo, es lo que pasó la iglesia, lo que Jesús le dijo a los discípulos que iba a pasar, que ellos se iban a presenciar, a experimentar, y así pasó. Y no fue necesario que pasen 2000 años, enseguida, ahí a los pocos años, ya empezó a suceder y de ahí hasta ahora en distintas ocasiones siguió sucediendo, aunque cada vez menos, porque siempre recuerdo cuando menciono estas cosas, siempre recuerdo una canción vieja de Marcos Vidal. Sí, Buscame y viviréis, gracias. Una canción muy larga. Hoy sería, hasta el estilo de la canción, hoy sería totalmente, lo echan porque tiene un tono medio así bajón. Está dividida en dos partes. Siempre me ministró esa canción en esto. Dividida en dos partes, como si fueran dos capítulos, ¿no? Entonces, una parte es un hombre quejándose, un hombre que parece como las quejas de Jeremías cuando se presentaba delante de Dios y que dice, ¿dónde está el Dios de Elías? Que hacía las cosas que hacía, que resucitaba a los muertos, que abría los mares, que golpeaba y todas las cosas se transformaban. ¿Dónde está el Dios de Elías? Y la segunda parte de la canción es Dios que responde, sigue la misma métrica, la misma forma, es todo igual, musicalmente igual, cambia la letra. Y en la segunda parte responde Dios diciendo, ¿y dónde están los hombres como Elías? Para que se manifieste el Dios de Elías. Y eso mismo es lo que vemos experimentado nosotros hoy. La iglesia cada vez es más relajada y en este tiempo específico, sumado a eso, a la falta de unidad que tiene la iglesia cristiana evangélica, en este tiempo específico se ha notado y se ha manifestado un tremendo enfriamiento. Examínese usted mismo. Aún incluso estando acá, estando presente y participando en cada reunión, examínese usted mismo si está en el mismo nivel espiritual que hace un año o 2 años atrás. Este segundo cierre de la iglesia nos golpeó mal a todos. Por eso repito e insisto, es una operación espiritual en contra de la iglesia para que pueda, por lo tanto, todo lo que se opone a Dios y a la iglesia pueda empezar a tomar lugar en el mundo, en las mentes, en la cultura, en la educación, en todos lados, que empiece a tomar lugar. Mire, le voy a dar un ejemplo muy tonto, porque como cuando uno dice, hay que tomarlo como de quien viene. Hace una semana, creo, capaz un poco más, en Venezuela, por eso no sirve mucho de ejemplo, el Congreso o la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó una ley donde ahora es obligatorio en Venezuela el uso del lenguaje inclusivo. Ya no que una resolución de un organismo, que en tal lugar, que tal ministerio, que en tal oficina, no, en el país es obligatorio hablar de esa manera, que es una estupidez total,
No voy a hablar de lenguaje inclusivo porque no merece ni siquiera que le dedique tiempo a hablar de lo ridículo, estúpido que es hasta los que lo proponen. Pero ese tipo de cosas son las que se oponen a Dios y a la iglesia. ¿Y por qué avanzan? ¿Por qué gana terreno? ¿Va a salir algún ortodoxo a decirme enseguida, esto tiene que pasar porque está escrito que eso deba suceder? Sí, obviamente. También está escrito que usted un día se va a morir y no por eso deja de comer o no va al médico si se siente mal. Entonces, no es solamente cuestión de está profetizado. Sí, va a suceder. Pero la iglesia debería estar batallando en contra de eso, en forma espiritual y en forma natural, física, en forma humana. ¿Cuál es esa forma física, natural o humana? Plantándose en declaración, en palabra, en presencia, en influencia, marcando la posición y el lugar que tenemos. Todo esto que ha pasado hizo, bueno, justamente que nos quedáramos sin ese lugar espiritual. Decía la semana pasada, y se lo vuelvo a repetir para que entienda ese concepto, la tontería, lo obvio de decir, si Dios te dice levántate es porque estás caído, sentado o acostado, que es una tontería, pero nos lleva a mostrar que aún a pesar de como yo me sienta, como crea que estoy, aún a pesar de eso, Dios está esperando que tome el lugar. O sea, Dios no está llamando al que está firme, al que está de pie, al que está en su lugar, al que está activo. Por supuesto que también lo llama. Pero no está Dios llamando a ese solamente, sino que Dios está llamando a toda la iglesia. A las 10 vírgenes dormidas de Mateo 25. A las 10 dormidas de Mateo 25. Solo que de esas 10, unas tuvieron previsión antes y otras no. 5 estaban preparadas y 5 no. Cuando de golpe les agarró la noche, las que estaban preparadas estuvieron ahí para suplir lo que faltaba y tomaron inmediatamente su lugar. Las otras no tenían. Entonces quedaron atrás y se les cerró la puerta en la cara y quedaron fuera de llamamiento eterno y se perdieron de llamamiento celestial. Ese tiempo de preparación es el levántate para cuando venga el sacudón estés de pie y estés firme. Como digo en cada mañana y en cada devocional, estamos en medio de una sociedad que está para atrás. Pero dejando de lado a esta gente le rompieron la dignidad. Y como decía anoche casi al final, que hoy lo compartí en el devocional a la mañana, Proverbios capítulo 22, el que recibe la dádiva es esclavo del que le da. Proverbios 22, 7 o 17, creo que 22, 7. Eso se está generando, por lo tanto el mundo, la sociedad está caído, sin fuerzas, sin ganas. Y siempre hemos dicho, la única salida es la iglesia. ¿Y qué van a hacer si la iglesia también esté caída, sin fuerza, sin ganas? Por eso lo importante es tomar el lugar y de levantarse. Tomando también el principio espiritual que es más bienaventurado dar que recibir. Tomando la palabra de Proverbios capítulo 11 que dice, el generoso, el que da, será prosperado. Y no hablamos solamente de plata. El dar no es solamente dar plata. En todo lo que usted dé, va a ser prosperado. Es un tiempo de dar. Es un tiempo de dar asistencia. Es un tiempo de dar económicamente. Es un tiempo de dar un plato de comida, un bolsón de mercadería. Es un tiempo de dar una palabra de ánimo. Es un tiempo de dar un abrazo. Ay, no, distancia social. Váyase al cuerno con la distancia social. Me reí hace 2 días hablando con alguien que no le hice el comentario y lo dejé pasar. Ante su respuesta, lo dejé pasar. Una persona que hace 1 año me decía, no, estamos delante de una nueva normalidad.
Vas a ver cosas, me decía esta persona, vas a ver cosas dentro de un tiempo que la gente va a cambiar sus hábitos, va a cambiar sus costumbres y la manera de relacionarse. Dentro de un tiempo, y más que nada me decía, los chicos que están creciendo ahora, dentro de un tiempo la gente se va a saludar de lejos, no va a haber más besos, no va a haber más abrazos. Y yo le respondí hace un año a esta persona, eso nunca va a suceder. Hablando de nuestra cultura, capaz que un ruso, un eslavo puede ser que entre en esa, pero de nuestra cultura no, somos sociales por naturaleza. Digo, en nosotros eso nunca nos va a suceder. No, sí, vas a ver que sí. Y hace un par de días a la misma persona le digo, ¿viste las noticias que vienen de Europa? Te muestran a la gente abrazándose, todos juntos, dándose besos, se dan la mano. Ah, sí, lógico, más vale que todo el mundo quiere volver a eso. Calladito la boca, no le dije nada porque si hay algo que aprendí de parte de Dios, el te lo dije no va. Entonces me callé la boca. El distanciamiento social, si es por una cuestión sanitaria real, en el momento vale la pena que se haga, pero no es lo que Dios nos manda a hacer. Una vez le contesté, el año pasado también le contesté a alguien y se me armó una de San Quintín, porque estaba un cristiano, un ministro, estaba justamente predicando sobre la distancia social y a mí se me ocurrió, porque a mí tanto me agarra se me ocurrió decirle, imagínate a Jesús delante del leproso. Y no me lo puedo imaginar a Jesús diciéndole, no, mantenete a 2 metros. ¿Para qué? Me dijo de todo. Entre esas cosas, lo que tanto hemos escuchado, vos sos de los que predican la muerte. Así me contestaron, un hermanito. De parte de Dios es la cercanía para poder ministrar, para poder abrazar, para poder... ¿Se acuerdan cuando, bueno, muchos de ustedes no estaban? La primera reunión que tuvimos el año pasado, antes incluso de abrir, que fue un culto de oración, allá creo por el mes de noviembre. Hacía, no sé, 5 meses no nos veíamos. No más, ya casi 8 meses. Algunos nos abrazamos y lloraban. Solamente por el abrazo. Un día, una hermana que vino a la iglesia antes de esa fecha, para un día que estábamos trabajando lo mismo, un simple saludo con un abrazo y se largó a llorar. Es necesario ministrar, dar contención, cariño, cuidado, una palabra de aliento, una palabra de ánimo. Para eso hemos quedado, para eso el Señor nos ha dejado. Hoy me preguntaban si también iba a predicar a lo retro. Les confieso que lo pensé. Aquel me preguntó. Pero le dije a Martín, le digo, ¿y cómo es predicar a lo retro? ¿Cómo se hace? Pero yo ya lo había pasado por mi filtro todo eso. Y realmente no podría. O sea, no me sale. Todo esto que yo termino de hablarle, ya eso está de más. Eso es incorrecto, eso distrae, eso no sirve, eso no va al punto. Predicarle a lo retro tengo para compartir con ustedes en esta noche 5 puntos en los cuales el Señor nos enseña que, punto 1, dice la Biblia está muy lindo, pero no es lo que Dios nos dio a nosotros por hacer.